Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, ¿cómo están? Vamos hoy día a comenzar la clase número 3 de este proyecto. Lo que nos convoca hoy día es un nuevo eje, el eje espacio geográfico. Dentro de este eje espacio geográfico, que es bastante amplio, nos vamos a orientar a revisar el ámbito de geografía de la población y específicamente algo muy preguntado en la PSU, que son las características demográficas del mundo actual. Partamos entonces. ¿Cuáles son las características macro de la población actual? Para esto vamos a revisar primero el componente cuantitativo. ¿Cuántos habitantes somos hoy? La población en la actualidad alcanza más o menos los 7.200 millones de habitantes en el planeta. Y esta cantidad de población obviamente alberga una gran diversidad de grupos étnicos, diversidad de modos de vida, diversidad de idiomas, diversidad de creencias religiosas, condiciones socioeconómicas, costumbres, etc. A continuación les voy a dar tips de los principales elementos que pueden preguntarle la PSU en relación a esta diversidad de población. Apunten allá. Partamos primero estableciendo los 5 principales países con la mayor cantidad de población en el mundo. En el primer lugar encontramos a China con más de 1.300 millones de habitantes. En segundo lugar, India con 1.050 millones de habitantes. Ya ahí tenemos más de un tercio del planeta. En tercer lugar está Estados Unidos con 290 millones de habitantes, Indonesia con 239 millones de habitantes y en América Latina, Brasil con 182 millones de habitantes. Esto lo tienen que manejar de memoria, estimados, para que les vaya bien, porque generalmente estos datos los están preguntando de una u otra manera, generalmente. Ahora, fijémonos en este gráfico. Evolución de la población mundial. Aquí tenemos que hacer el siguiente hincapié. Tengan en cuenta que el eje horizontal del gráfico, marca el tiempo y el eje vertical la cantidad de población. ¿Ya? Fíjense que aquí está el año 0 y aquí está el 400 antes de Cristo. Y a partir de ese año 0 tenemos hasta la proyección del 2050. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos distinguir básicamente 3 momentos. Un primer momento hasta el siglo XVI, en donde tenemos básicamente un crecimiento estándar o un crecimiento muy leve, casi imperceptible, y luego del siglo XVI, con el proceso de la expansión europea y principalmente la llegada del siglo XIX, comienza la población mundial a crecer progresivamente, en lo que los demógrafos llaman crecimiento matemático, es decir, un crecimiento progresivo. 1, 2, 3, 4, 5, un crecimiento básicamente proporcional progresivo. Esto es producto de la revolución industrial, el surgimiento de las ciudades industriales, el surgimiento de la técnica, la expansión de la medicina, en fin, una serie de factores que va a influir en que la población comience a crecer progresivamente. Y esta progresión, aumento progresivo comienza a dispararse hacia allá, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y tenemos una proyección hacia el 2050, ¿ya?, de
más de 9.000 millones de personas. Este gráfico es del año 2005 y el 2005 teníamos 6.500 millones de personas. Y yo acabo de decirle que actualmente, en 2017, tenemos 7.200. Por lo tanto, hay que entender que después de la revolución industrial tenemos un crecimiento explosivo de la población. De esta manera se explican los fenómenos de urbanización, crecimiento de la ciudad, hiperurbanización, crecimiento acelerado de la ciudad, conformación de megalópolis, ciudades con más de 10 millones de habitantes. Remitámonos a la imagen. ¿Qué caracteriza hoy en cuanto a la esperanza de vida? Es decir, el número medio de años que un individuo está dispuesto a vivir en un lugar determinado y en un tiempo establecido, dependiendo de las características de dicha sociedad. Actualmente, el número medio de años promedio de los países con la mayor expectativa de vida son Japón, Islandia y Suiza, con 82 años en el caso de Japón y 81 en el caso de Islandia y Suiza. Ese es el promedio de años que vive un sujeto en esos países actualmente. Pero fíjense el contraste que tenemos con los países como Angola, Zambia y Zimbabue, países africanos, que tienen una esperanza de vida alrededor de los 38 años. 42 Angola, Zambia 38 y Zimbabue 36. Ahora, si analizamos las personas que tienen acceso a agua potable o que no tienen acceso a agua potable, tenemos 1.100 millones en el mundo sin agua potable. Y de esos 1.100 millones en el mundo, y recordemos, somos 7.200 millones en el planeta, 77 millones están en Latinoamérica. Una cifra que demuestra una característica económica que ya vamos a revisar, que es la gran, ¿no es cierto?, inequidad en la distribución de la riqueza en el planeta, porque la condición de no tener agua, que es un bien básico para la vida humana, es una condición grave que obviamente tenemos que solucionar como ciudadanos del mundo. Veamos actualmente cuántos nacen en el planeta. Para eso existe un indicador que es el índice de fecundidad, que mide el número de hijos promedio de una mujer en su vida fértil. En Níger, una mujer en su vida fértil tiene promedio 8 hijos y en Mali 7,1. Son los países con los más altos índices de fecundidad o número de hijos que tiene una mujer en su edad fértil. Italia y Polonia son los países que menor índice de fecundidad tienen, 1,3 en el caso de Italia, 1,2 en el caso de Polonia. O sea, en África es donde más nacen niños y niñas, y en Europa es donde menos nacen. Si revisamos la tasa de analfabetismo, tenemos 1.000 millones de personas analfabetas en el mundo, que no saben leer ni escribir. Eso equivale al 15,4% de la población mundial. Esto es grave porque establece una potente brecha de desarrollo entre los que tienen acceso a la información y los que no tienen, producto de esta tasa de analfabetismo. Si analizamos la distribución de la población y la tratamos de visualizar por continente, es importante que usted maneje que el 60% de la población mundial son provenientes de los países asiáticos. Si el mundo fueran 10 personas, serían 6 personas asiáticas. Habría un latinoamericano, habría un africano, 1,4 africanos, 0,5 norteamericanos y un europeo. Es decir, ¿dónde tenemos concentrada la población mundial? En Asia. Si caracterizamos rápidamente la distribución de la riqueza en el mundo, la cifra
que les voy a dar a continuación es coherente con lo que les he planteado en las cifras anteriores. Si el mundo fueran 10 personas, 2 personas viven con el 84% de la riqueza mundial. Es decir, el 20% de la población vive con más del 80% de la riqueza mundial. ¿Qué expresa eso? Una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Y tenemos, por contrapunto, que 5 personas, o sea, 50% de la población mundial vive con menos de $2 diarios. En cifras chilenas serían entre 1.200 y 1.300 pesos. Veamos ahora la distribución de esa población. Si ustedes se fijan en el mapa, apunten su mirada a los colores más intensos. Y en los colores más intensos tenemos más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. China, Japón, India, Europa y el este de Estados Unidos destacan, junto con algunas otras capitales en el resto de las latitudes. ¿Qué también destaca? Destaca que obviamente las áreas en los colores más claros hay menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Las zonas polares, las zonas selváticas, desérticas, destacan por esa distribución de la población. Es decir, como máxima tenemos que el mundo está desigualmente distribuido en el planeta. Y esto es lo que te sugiero que manejes de memoria. El 59% de la población mundial se concentra en Asia. El 14% se concentra en Europa y en América y solo el 12% en África. Hay una gran desigualdad en la distribución. Otro aspecto que tienes que manejar es que si analizamos según la latitud, o sea, hacia el norte o hacia el sur, también tenemos una desigualdad. El 90% de los seres humanos vive en el hemisferio norte y el resto vive en el hemisferio sur. Es decir, también vemos ahí un patrón de desigualdad. Con este contenido, entonces, vayámonos ahora a resolver una pregunta clásica de PSU. Cuando abordes, aquí tenemos una pregunta de análisis e interpretación, tenemos el clásico cuadro estadístico que presentan para responder esta pregunta, que es la tabla demográfica de América del Sur. Tú tienes que revisar los países y rápidamente los indicadores que te muestran cada columna, saber lo que es el índice total de fecundidad, que ya lo explicamos, y la esperanza de vida, que ya lo explicamos. Entonces te sugiero que cada vez que te presenten una pregunta, antes de mirar el cuadro, lee la pregunta y en base a la pregunta, mira el cuadro. Veamos la pregunta. Del análisis de la tabla demográfica de América del Sur, correspondiente al año 2001, se puede extraer la siguiente conclusión o conclusiones. Esta es una pregunta compuesta. Entonces, cuando te aborden esta pregunta, ándate a los ítems que te están mostrando y anda revisando inmediatamente si ese ítem se cumple en la tabla. Los hombres son superados en esperanza de vida por las mujeres en todos los países. Entonces, a ver, veamos. Los hombres son superados en la esperanza de vida por las mujeres. Mujeres, 76-69, 63-59, 71-63, 78-72, 74-67, 71-67, 72-67, 70-65, 78-70, 75-70 y el promedio 73 y 67 como esperanza de vida en el mundo, debe ser el mundo latinoamericano. Tenemos entonces que esto es correcto. La mujer supera en esperanza de vida al hombre. La mujer vive más que el hombre. Correcto. Todos los países de la vertiente atlántica presentan los mayores índices de fecundidad. Para responder esa pregunta, obviamente tú tienes que tener en tu cabeza el mapa político de América para poder darte cuenta cuáles son los países de la vertiente atlántica. Y aquí tenemos Venezuela, la Guyana, Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces, teniendo esto claro,
tú te vas a responder. Todos los países de la vertiente atlántica presentan los mayores índices de fecundidad. Índices de fecundidad, mayores índices, vertiente atlántica. Brasil, 2,27. ¿Serán los mayores índices cuando vemos que Paraguay tiene 4,17 y están señalando que los de la vertiente atlántica presentan los mayores índices de fecundidad? Ya con ese contraste, eso es falso. Por lo tanto, descartado. Cuando uno de los factores falla el enunciado completo. Tercero, todos los países andinos están por debajo de la tasa media de fecundidad en la región. Países andinos. De nuevo tendrías que revisar en tu conocimiento previo cuáles son. Aquí nace la cordillera de los Andes: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Eso lo tienes que manejar. Entonces, todos los países andinos están por debajo de la tasa media de fecundidad. Índice de fecundidad, tasa media 3,1. Entonces yo voy a Bolivia y veo que es 4,36, o sea, está por sobre la tasa media. Falso. Porque Bolivia está por sobre la tasa media y aquí está señalando que están todos por debajo de los países andinos. Enunciado falso. Por lo tanto, 1 verdadero, 2 falso, 3 falso, solo 1. Esa vendría siendo la correcta. Bueno, estimados estudiantes, como revisamos hoy día, es importante que recuerdes que la población mundial tiene una distribución heterogénea. Es importante que recuerdes los tips que te dimos en torno a las características de distribución, las características económicas, dónde se concentra la mayor o la menor cantidad de población. Y que también te recuerdes cómo abordar una pregunta clásica de interpretación de análisis de cuadro estadístico. Tienes que manejar conocimiento previo y tienes que ir revisando los enunciados uno en uno para poder determinar cuál es la respuesta correcta. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy día. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.